Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a repasar titulares. La Unión Europea propone garantía de desempleo como escudo anticrisis. En una visita a la provincia de Zhejiang, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pidió esfuerzos para que la cadena global de suministros fluya con el fin de garantizar normalidad de actividades económicas y comerciales. Hoy vamos a reseñar también los resultados de un informe, Desigualdades Sociales en Tiempos de Pandemia, emitido por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio y FAO advirtieron que hay un riesgo de penuria alimentaria por el coronavirus. Mediante un comunicado, presidentes de los organismos indicaron que estas incertidumbres pueden generar una oleada de restricciones a la exportación y que pueden causar penuria en el mercado mundial. El texto también indica lo importante de garantizar intercambios comerciales, en particular para evitar que esto suceda. Organizaciones destacan también la necesidad de protección de los trabajadores del ramo para minimizar la propagación del virus en el sector y mantener las cadenas de suministro alimentario. Finalmente expresaron, al proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos, los países deben asegurarse que el conjunto de medidas comerciales no perturbe la cadena de suministro alimentario. Hablaron responsables de FAO, OMS y OMC. Los organismos coincidieron en el mismo abordaje. La parálisis económica agravará las desigualdades. No solo habrá más cantidad de nuevos pobres, sino que los pobres estructurales lo serán más. Esto lo anticipa el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Pasa en Argentina. Hoy se habla de esto. La pandemia golpea directamente a la economía informal, los trabajadores precarios y los segmentos de la pequeña y mediana empresa. Son sectores que no reciben sueldo regular ni rentas ni tienen reservas para hacer frente a la falta de trabajo que genera la emergencia. Así lo dijo el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, quien resalta que el impacto se dará en un sector ya de por sí golpeado. La pobreza argentina aumentó 12 puntos en los últimos 2 años, hasta ubicarse en 40%, el valor más alto de la década, por la devaluación, la inflación, el estancamiento, el aumento del desempleo y el ajuste acordado con el FMI. La desigualdad que resalta UCA en su informe no se manifiesta solamente en los ingresos. En el acceso a la salud, el 21% de los hogares manifestó no poder acceder a atención médica por motivos económicos, cifra que asciende al 40% en los estratos marginales y al 1% en los estratos medios profesionales. Hacia fin del 2019, el 10% de los hogares urbanos del país no contaba con conexión a red de agua corriente, aunque para el trabajador informal fue del 17%. El informe también resalta las diferencias laborales, en un contexto donde la pandemia modificó las relaciones de empleo. Estima que 6 de cada 10 personas económicamente activas no tenían un empleo de calidad, ya sea porque estaban desocupadas o desarrollaban trabajos sin aportes a la seguridad social. Para el estrato llamado marginal trepa al 88%. En tiempos de teletrabajo, el observatorio destaca que el 16% de los ocupados no había accedido a Internet en los últimos 3 meses, cifra que asciende al 34% para los más postergados. En Panamá, voluntarios distribuyen bolsas de comida a familias de bajos ingresos, una entrega que hace parte de las medidas implementadas por el gobierno de Laurentino Cortizo, que también decretó cuarentena total. Hay en el país 1.181 contagiados y 30 muertes. Panamá tiene aproximadamente 4 millones de habitantes y en la actualidad hay un equivalente de 760.000 ciudadanos que viven en condición de pobreza. A pesar de que algunos economistas señalan que Panamá es el Singapur de Centroamérica, la realidad es otra. Desde hace más de una década, las estadísticas muestran en promedio 19% de pobreza y desigualdad social. Yo tenía un recursito por ahí, estamos sobreviviendo, como se dice.
Y gracias por la ayuda que nos han dado hoy y bueno, ahí seguimos adelante, ver qué puede pasar más adelante, ¿no? Él tiene que pararse firme, bueno, vamos a atender al pueblo panameño que está pasando por esta bacteria, él no ha hecho nada por este país, nada. Yo vivo recogida con una amiga, le doy gracias a Dios que no me falta la comida, pero yo necesito una casa donde vivir. Bueno, el gobierno, como siempre, se demora, pero brinda su ayuda como pueda. Tarde, pero llega, es verdad. España tiene un incremento de paro registrado de 302.265 personas. Es una cifra absolutamente excepcional de incremento en relación a otro mes. Es una cifra, digamos que histórica en el incremento de un mes antecedente. No es histórica en el número de parados, como saben ustedes. Ante esa realidad que está ahí cada vez más latente en el viejo continente, la Comisión Europea propuso en esta jornada un plan de 100.000 millones de euros que apalanquen esquemas nacionales de desempleo. La propuesta que hizo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lleva por nombre SURE. De acuerdo a su promotora, servirá para apoyar a los países de la Unión Europea más afectados, caso Italia y España. De acuerdo a la funcionaria, salvará millones de empleos durante la crisis y permitirá relanzar rápido el motor económico europeo. El esquema es parecido a un modelo alemán llamado Kurzarbeit o Casa Integración italiana. La Unión Europea actuaría para reasegurar empleos con un modelo en el cual el Fondo Europeo tiene que recibir la aprobación del Consejo Europeo para subsidiar empresas y pagar la mayor parte del salario a los empleados que en principio iban a ser despedidos por la coyuntura. Así se podría mantener la actividad, dice von der Leyen, hasta que se normalice la situación. SURE es un trabajo a corto plazo respaldado por Europa. Puede mitigar el efecto de la recesión, mantiene a las personas en el trabajo, permite a las empresas regresar al mercado con renovado vigor. La Comisión otorgará préstamos a los Estados miembros que lo necesiten para fortalecer sus esquemas de trabajo a corto plazo. Estos esquemas ahora existen y están planificados en toda la Unión Europea, por lo que SURE puede beneficiar a todos los Estados miembros que quieran usarlo. Podemos movilizar 100.000 millones de euros para hacerlo. Otro punto que hoy genera inmensa repercusión en estratos económicos. Cifra de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzó la semana pasada la cifra sin precedentes de 6,64 millones comparada con los 3,28 millones de la semana anterior, lo que refleja la dimensión del paro de actividades en el país que preside Donald Trump. Información aportada este jueves por el Departamento de Estado. En apenas 2 semanas, 10 millones de personas se quedaron sin trabajo y se anotaron para cobrar el seguro de desempleo, una ola de despidos jamás vista en la historia del país que supera los peores pronósticos y arraiga el temor a una recesión más profunda, larga y mucho más dolorosa que la del año 2009. ¿Y cómo puede ser que en medio de esta coyuntura el negocio de las armas en Estados Unidos siga flecha hacia arriba en pleno tiempo de pandemia? Este es un punto que le voy a contar, le voy a ampliar volviendo ya de la pausa. Una realidad absolutamente impensada, tangible, ocurre, pasa en Estados Unidos. Un tercer estado australiano prohibió temporalmente la venta de armas y municiones a tiradores recreativos y deportivos el día martes porque se dieron cuenta las autoridades que aumentaron las ventas en esta época de pandemia, una medida que siguió restricciones similares en Queen Island y en Australia Occidental la semana pasada. La ministra de Servicios de Emergencia del Estado se mostraba preocupada porque las solicitudes para comprar armas en Victoria se habían más que duplicado en una semana. Pasaron de 1.000 a 2.200 la semana pasada. Tiradores profesionales, guardias de seguridad, agricultores seguirán teniendo acceso a nuevas armas de fuego y municiones.
Hoy anunciamos los arreglos en relación con la decisión del Gabinete Nacional de prohibir temporalmente el acceso adicional a armas de fuego y municiones para usuarios de armas deportivas y recreativas. Esta es una decisión que, ya sabes, tendrá un impacto, pero es también acerca de mantener a nuestra comunidad segura. Sabemos con los arreglos actuales que no queremos que la gente haga estas actividades de todos modos, pero también hemos visto en la última semana una duplicación de los intentos de acceso a armas de fuego. Nos preocupan esas cifras y también nos preocupa que este sea un momento increíblemente estresante para las personas y sabemos que existen presiones en torno a la violencia familiar y también en torno al trabajo y a las personas que pasan mucho tiempo juntas. También nos preocupa asegurarnos de que no tengamos armas de fuego y municiones adicionales en nuestra comunidad a la que los delincuentes también puedan acceder, particularmente en momentos en los que existen otros mecanismos, específicamente las importaciones de armas de fuego, que son mucho más difíciles en el entorno actual, por lo que no quiero hacer eso más fácil. Mientras en Australia se toman acciones de este tipo, en Estados Unidos no se quiere soltar ni en época de pandemia el negocio de las armas. Hay toda una historia detrás de esto. ¿Qué está pasando? Los ciudadanos estadounidenses se decantan entre los temores que genera el coronavirus y su idiosincrasia, más allá de las compras de pánico en los productos de limpieza e higiene personal que se han disparado a escala mundial producto de la pandemia. Muchos ciudadanos han apuntado sus compras hacia otro tipo de productos. Las ventas de armas por estos días se han acelerado en una sociedad que históricamente ha reaccionado de esta manera, en momentos cruciales en la historia de dicho país, como sucedió cuando Barack Obama ganó las elecciones, tanto en el año 2008 como en el 2012, o como cuando se dio como favorita Hillary Clinton en 2016. ¿Por qué pasa esto? Analistas señalan que la población estadounidense reacciona de este modo ante el temor de que el presidente Donald Trump regule finalmente el porte de armas, cosa que no ha pasado y se estima no pasará por una única razón. El comercio de armas favorece enormemente a los grupos económicos de poder de dicho país. Lo mismo se evidencia en los datos publicados por la Fundación Nacional de Deporte de Tiro de Estados Unidos, donde en su último informe expresa que en 2012 superó los 31.000 millones de dólares. El FBI ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas se ha elevado un 36% desde finales de febrero de este año en comparación con el mismo periodo de 2019. Esto se traduce en unos 2,8 millones de dólares respecto al año anterior. Los ciudadanos tienen temor que en medio de las fuertes restricciones de la pandemia, la seguridad de algunas zonas del país bajen y de esta forma excusan su compra de armamento, con el escuálido argumento de proteger su hogar, sus propiedades y a sus seres queridos. Pero este comercio tiene un trasfondo político y económico mucho más profundo, por el cual la demanda y la distribución de pistolas, municiones y balas se ha visto al alza. Es una forma del Ejecutivo de darle un falso poder al ciudadano y hacerlo sentir que tienen dominio, pero no es otra cosa que el poder que el gobierno ejerce sobre ellos. Aunado al conveniente hecho que siempre el personaje que ha llegado a la Casa Blanca ha resultado ser íntimo amigo de la Asociación Nacional del Rifle, ya que los mismos son fieles financiadores de los candidatos más sonados de la presidencia de Estados Unidos, y Donald Trump no es la excepción a ello, ya que los mismos financiaron su candidatura bajo el acuerdo de sacar a Estados Unidos del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas y el eslogan de campaña: si ganan los demócratas, te quitarán tus armas. Por todos estos motivos, la demanda, comercio y distribución de armas es muy conveniente tanto política como económicamente para los intereses de Washington. La mirada complaciente de Trump ante esta comercialización indiscriminada de armas de fuego no es una solución para mantener a flote al país y mucho menos a raya la pandemia, que puede acabar no solo con su economía, sino también con la vida de gran parte de la población estadounidense, quienes deberían ser la razón prioritaria de su gestión de gobierno. Fíjense a la vuelta de la pausa las imágenes que vamos a mostrar. China, retomando a una normalidad que le llama moderada.
El presidente Xi Jinping todos estos días ha estado de visita en una zona que es motor económico por excelencia. Ya les voy a hablar de esta provincia, vamos a sumar otras imágenes y sobre todo la información económica que allí ha sido vertida. Aquí los espero. Les decía antes de la pausa que China va retornando de a poco a una normalidad que no tiene las características anteriores a la pandemia, pero que busca como una clave a futuro superar todas las inoportunas alternancias que han tenido en la producción económica. Xi Jinping visitó la provincia sudoriental de Zhejiang. Allí está ubicado un puerto muy importante que ha reanudado justamente su motor productivo ya a niveles habituales. Información e imágenes aportadas por la televisión central de China muestran justamente cómo este puerto empieza a mover estructuras, se restaura la producción también en otras empresas chinas, al igual que los sistemas de logística. Durante la visita de Xi Jinping, él destacó la importancia de coordinar el control de enfermedades y el desarrollo económico y social. Hizo un llamado también a los esfuerzos para hacer frente de manera mancomunada a los impactos negativos que deja el coronavirus sobre el envío de cargas. Se han adoptado medidas sanitarias adicionales y la ciudad en este centro del brote también ha reabierto negocios el lunes. Estamos hablando de Wuhan, luego que las autoridades levantaran controles que bloquearon decenas de millones de personas durante 2 meses. Los gobiernos de todo el mundo van apretando los viajes y otros controles y el gobernante del Partido Comunista en China revierte las restricciones a Wuhan y a otras áreas mientras intenta revivir la segunda economía más grande del mundo después de declarar la victoria sobre el brote. Así entonces les hablaba de una normalidad que se va dando en pasos pequeños pero estables, firmes. Y en esta etapa Xi Jinping incluso ha hablado de las normas ambientales que deben regir de aquí en más esta movida de producción en su país. O sea que ya se sabe que el modelo post-pandemia que se viene para China también tiene incluido el cuidado de nuestro ecosistema. En Wuhan, todos los proyectos de metro que comenzaron antes del brote de coronavirus han reanudado oficialmente la construcción. Cuando los trabajadores encendieron máquinas y volvieron a trabajar en días recientes en la primera línea de bucle de la ciudad. El sitio de construcción de la estación carretera Yanggu, una de las 37 estaciones a lo largo de la línea 12, rugió la vida cuando las plataformas rotatorias de perforación mordieron la tierra. Long Wang-chan, gerente del proyecto de la línea de bucle, dijo que el primer paso era sentar las bases para la nueva estación. La tarea principal de este año es llevar a cabo la reubicación preliminar de la tubería y la construcción sobre la estación. Se espera que este proyecto de ingeniería civil se complete en 2022. La mayoría de los trabajadores han regresado y otros más están esperando en caso de que aumenten las demandas de construcción. Si bien actualmente tienen suficientes trabajadores de la construcción en servicio, es posible que tengan más trabajadores si el proyecto así lo requiere. Al mismo tiempo, aunque la propagación de la enfermedad en China está básicamente bajo control, la compañía no ha bajado la guardia. Se pidió a todos los miembros del personal que se hicieran la prueba del virus antes de ingresar al sitio de construcción. Los trabajadores deben aceptar la función nuclear a prueba de ácido para asegurarse de que todos estén bien. Cada uno de ellos tiene su propia habitación. Si hay algo que ha demostrado Wuhan es su capacidad de recuperarse de desastres, lo que no deja de ser esperanzador en estos días difíciles. Es por esta razón que se espera que el proyecto, con una longitud de unos 60 kilómetros, con 37 estaciones, se complete y finalice en 2024.
Miren estas imágenes, danos nuestro dinero, son los cánticos que se escuchan de este grupo de compradores de viviendas que están parados en terrenos que hoy deberían ya ser edificios, condominios terminados. Uno de los muchos proyectos ficticios que en conjunto comprenden lo que se describe como la estafa de propiedad más grande de Marruecos. Hablamos de 65 millones de dólares. Nuestro problema es que el Wardí nos estafó a todos de manera profesional mediante anuncios de televisión, el SMAP y carteles publicitarios que se podían ver desde Boucoura hasta Berrechid y desde Casablanca hasta Rabat. Tenía 16 empresas en todo Marruecos y una sola cooperativa de vivienda. En lugar de buscar el consejo de un notario, en primer lugar, fuimos al promotor. Nos atrajo la publicidad, los precios, las oficinas de ventas y luego pagamos y firmamos una escritura que está bajo firma privada y luego nosotros fuimos a la oficina de un notario para simplemente hacer lo que se llama un depósito en las actas del notario. La persona responsable es sin duda el promotor, porque hay una estafa y además el caso está ahora a nivel de la corte, así que dejamos que el sistema de justicia haga su trabajo. Ahora la estafa está creciendo y cuando decimos que el caso estafa está creciendo, la ley también debe crecer. Todo un debate. Cómo sacarnos de encima a los especuladores en época de pandemia. Fíjense la cantidad de informaciones económicas que se generan en todo el globo justamente mientras estamos preocupados por nuestras propias vidas. Así las cosas, nos vamos a despedir. Hasta aquí nuestro programa de este día. Gracias por acompañarnos, por confiar en nosotros. Lo esperamos jornada de mañana y en los próximos eventos, siempre en esta ventanita que nos une, nuestro Telesur. Nuestro deber es informarte cada día.